Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy? Bueno, vamos a seguir con una serie de enseñanzas basadas en Lucas, capítulo 4, que hemos titulado El glorioso evangelio, porque el evangelio es glorioso. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús vino a traer la gloria de Dios a la tierra para nosotros. Así que el evangelio del Señor es glorioso, y este es el video número, o la enseñanza número 4. Saludamos a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenido. Y sin más preámbulos, vamos a ir. Siempre me gusta leer el versículo 16 de Romanos 1. Ese es Romanos 1, verso 16. Antes de leer 17 y 18 de Lucas 4. ¿Listo? Te dice, usted ya lo sabe de memoria, ¿cierto? ¿Cómo dice? Porque no de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Entonces, el evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. ¿Listo? Y la palabra, hay dos palabras claves ahí: la palabra creer y la palabra poder. Entonces, el poder de Dios es ¿para quién? Para todo aquel que cree, ¿cierto? Porque en el evangelio, dice el verso 7, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Así que el evangelio es poder de Dios, es buena noticia para todo aquel que cree. ¿Listo? Y esa palabra poder, ¿se acuerda que la tradujeron de una palabra en el original griego que es dunamis? Entonces decimos que el poder, dunamis significa el poder del evangelio, que ¿qué hace? Que explota y hace una obra de adentro hacia afuera que transforma la vida del creyente. ¿Su vida ha sido transformada? Sí, y el evangelio está haciendo una obra de adentro hacia afuera. ¿Sí? O sea que el evangelio no tiene nada que ver con religión. La religión son rituales, tradiciones, ¿sí? Ceremonias, pero el evangelio es poder de Dios dentro de nosotros, que explota y hace una transformación hacia afuera, que tiene que transformar toda la vida del creyente. ¿Listo? Entonces vamos al texto que está en Lucas 4, 18 y 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar o predicar el año agradable del Señor. ¿Listo? Entonces dijimos que 7 aspectos del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que están en rojo fue porque ya los vimos. Número 1, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Es una buena noticia? El Espíritu del Señor sobre mí, estoy ungido. ¿Para qué estoy ungido? Número 2, para dar buenas noticias a los pobres. 3, tercer aspecto, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Número 4, a predicar libertad a los cautivos. Hasta ahí vamos. ¿Listo? Hoy vamos a ver el aspecto número 5, y vista a los ciegos. 6, a poner en libertad a los oprimidos. Y 7, anunciar el año agradable del Señor. Realmente los cristianos fuimos llamados a predicar el evangelio de Jesucristo. Y uno a veces se enreda como mucho en tantas cosas, pero realmente lo que nosotros predicamos es el evangelio de Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo dijo: si alguien trae otro evangelio, así sea un ángel, no lo reciban. ¿Sí? Solamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Listo. Entonces dijimos que cuando el evangelio de Jesucristo se predica, el Espíritu Santo se manifiesta y confirma esa palabra con señales, prodigios y maravillas, ¿cierto? Milagros, señales, prodigios y maravillas. Lo vemos en el libro de los Hechos, ¿cierto? Y lo vemos también en la vida cuando predicamos el evangelio. El Espíritu Santo se manifiesta y confirma esa palabra con las señales, milagros, prodigios y maravillas que la siguen. Bueno, entonces,
el aspecto que vamos a ver es dar vista a los ciegos. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, ese capítulo tiene 41 versículos. Es un texto largo. Son 3 pasajes. El primer pasaje está del versículo 1 al 12. Y dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Si usted tiene la Biblia y usted lo puede ver. Luego sigue el siguiente pasaje, que vienen los religiosos o los fariseos a interrogar al ciego que había sido sanado, e interrogan también a la familia, a los papás, y después vuelven y llaman al ciego que había sido sanado, vuelven a interrogarlo. El interrogatorio de ellos era de forma, no de fondo. De forma, ¿por qué lo sanó en un día de reposo? ¿Por qué lo sanó en un día sábado? ¿Qué pecado cometió? Entonces ellos vieron el problema, que era el día en que lo había sanado, y no vieron el hecho, que era que una persona que nació ciega ahora podía ver. ¿Sí? Luego, al final, en los últimos versos del 35 en adelante, Jesús da una tremenda enseñanza hablando de que es peor la ceguera espiritual que la ceguera física. Entonces lo que vamos a hacer hoy es muy sencillo, porque como el tiempo es muy corto, entonces vamos a tratar de ir mirando la historia de lo que sucedió, y usted no sigue acá. Si quiere seguirnos en la Biblia también nos puede seguir, pero lo que vamos a tratar es de ir mirando qué fue lo que sucedió. Lo primero que vamos a ver es dar vista a los ciegos, y aquí vemos que Jesús sana a un hombre que había nacido ciego. Él nunca había visto, él nació ciego. Y dice la escritura, el verso 1 abre diciendo: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Jesús iba pasando y de pronto le llamó la atención algo, que había un hombre que nunca había visto, que desde que nació era ciego. Eso llamó la atención de Jesús. Entonces dice que los discípulos le preguntaron a Jesús, le hicieron una pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dijeron, alguien tuvo que haber pecado, por eso este muchacho nació ciego. La respuesta de Jesús es: no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. ¿Sí? Entonces, uno puede que no sea ciego físicamente hablando, pero todos tenemos que ser conscientes de que hubo alguien que pecó y que nosotros también pecamos, y que por lo tanto tenemos una ceguera espiritual. ¿Sí? Y que Jesús viene para que ¿qué? Para que las obras de Dios sean manifiestas en nuestra vida. ¿Sí? Entonces nosotros, antes de nacer de nuevo, ¿por qué nosotros nos burlábamos de los cristianos? No sé si usted se burló. Yo fui uno que me burlé. ¿Por qué nos burlábamos? Porque espiritualmente éramos ciegos. Nunca habíamos visto. Nacimos ciegos espiritualmente. Por eso toda persona necesita nacer de nuevo. Tiene que ser quitada la ceguera espiritual para que pueda ver las cosas espirituales. Y si no, nunca las podrá ver. Necesita recibir el Espíritu de Cristo. Entonces Cristo viene para que las obras de Dios sean manifiestas. ¿En quién? En todo aquel que cree. ¿Sí? Porque Jesús puede venir y el ciego puede no creer. ¿Y qué pasa si él no cree? Seguirá siendo ciego. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Él simplemente no quiere. ¿Listo? Sigamos entonces viendo a Jesús dando vista a los ciegos. Entonces Jesús sigue respondiendo a la pregunta de ellos. Y Jesús dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto también es bueno que nosotros pensemos. Cuando yo estaba estudiando aquí, entre tanto que el día dura, es mientras estamos vivos. Porque la noche viene cuando ya, porque lo llevan a uno con los pies para adelante así. ¿Quién puede trabajar? Nadie. ¿Usted va al cementerio y ve muchas obras? No, nada. Allá ya nadie puede trabajar. Entonces necesitamos hacer la obra del que nos envió mientras tengamos vida.
Y el Señor nos envió para dar vista a los ciegos, espirituales especialmente. ¿Sí? Especialmente a los ciegos espirituales. ¿Sí? ¿Listo? Entonces dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús no solamente dijo que era la luz del mundo, sino que Él lo demostró, dándole vista al ciego. A nosotros también podemos decir como dijo Jesús: entre tanto que estoy en este mundo, luz soy del mundo. ¿Sí? O sea, he sido enviado a dar vista a los ciegos. Pero si no hago la obra, pues nadie puede recibir vista. En otras palabras, la luz está en mi boca y en mi corazón. Pero si no abro mi boca y no suelto la palabra que está en mi corazón, la gente no puede recibir vista. Usted mira a la gente hablando toda clase de cosas. Y la gente habla de todo. Y realmente habla cosas que son bobadas. Y nosotros que tenemos la luz del Espíritu de Dios nos quedamos callados. Entonces piensen eso: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero me es necesario hacer la obra que mandó a hacer mi Padre mientras tengo vida. Porque cuando ya no tenga vida, ya se acabó el tiempo. ¿Listo? Sigamos entonces viendo, es como una conversación. Entonces dice: dicho esto, mire, alguien podría hasta criticar la forma como Jesús lo sanó. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Jesús la embarró. Embarró los ojos. A veces no podemos ver la luz espiritual hasta que no nos quitamos el barro que está en nuestros ojos. El barro del mundo, de la tierra, el mugre, lo que no nos deja ver. ¿Sí? Entonces, mire cómo Jesús lo sanó. Jesús había podido decirle: recibe la vista. Y él hubiera podido recibir la vista. Había podido tocarlo y decirle: sé sano. Pero Jesús lo hizo de una manera muy particular. Jesús miró ahí la tierra, escupió, sacó el barro, hizo lodo y le untó en los ojos. ¿Sí? Jesús lo hizo de esa manera. Ahora, ojo, porque además de que lo hizo de esa manera, era el sábado. Un día que estaba totalmente prohibido por la religión judía trabajar. No se podía hacer nada el sábado. ¿Listo? Y mire lo que le dijo. Le dio una palabra. ¿Qué le dijo? Ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. O sea, lo envió a lavarse. Ahora, el ciego había podido tener muchas excusas. Señor, ¿usted no sabe que yo soy ciego? ¿Dónde queda Siloé? ¿Cómo hago para llegar a Siloé? ¿No es que yo no puedo ver? ¿Cómo voy a ir a Siloé? ¿No se da cuenta que yo soy un mendigo ciego? Que estoy aquí sentado porque no veo por dónde voy. Nunca he visto. Yo jamás he visto dónde queda Siloé. ¿Cómo voy a llegar a Siloé si no puedo ver? Entonces, cuando el Señor nos da una palabra, siempre puede haber muchas excusas para no recibir el milagro. ¿Cómo así, Señor, que me ve ciego y aparte me echa barro? Ahora, ¿cómo hago? Ni puedo porque tengo barro en los ojos. No sé si a usted le ha caído barro en los ojos alguna vez. ¿Sí? Entonces él podía tener muchas excusas para no obedecer lo que el Señor le dijo. Porque lo que el Señor le dijo, visto humanamente, es algo ilógico. ¿Cómo así que vaya a la vez en Siloé a decir que yo soy un ciego? O sea, a mí me tienes que llevar. Pero él no dijo que lo lleven. Discípulos, lleven a este ciego a Siloé y báñenlo. No, él le dijo: vaya y lávese. O sea que cuando Dios nos da una palabra, hay algo que nadie va a hacer por ti. Nadie va a hacer por mí. ¿Lo debo hacer? Yo. Y por eso muchos milagros no ocurren. Porque yo estoy esperando que alguien ore por mí, que alguien me lleve, que alguien me lave, que alguien haga algo por mí. Pero hay algo que yo debo hacer.
Y solamente lo puedo hacer yo. ¿Me va a costar? Sí, Señor. ¿Le costaría a este ciego desplazarse? Sin ver, me imagino que llegó preguntando con su bastón de ciego, ahí está, con su bastón tentando, perdón, una pregunta, ¿hacia dónde queda Siloé? No había Transmilenio, ¿no? ¿Esta es la ruta que va para Siloé? No, no había. El metro, la primera línea, menos, no pasaba por ahí. Todavía no lo habían hecho, en ese tiempo, ¿no? Sí, no lo habían hecho todavía. Entonces, él tenía que llegar por sus propios medios, averiguando, preguntando. Él no veía, pero sí hablaba y oía. Entonces tenía que usar lo que tenía. Y lo que tenía era manos, pies, oídos y voz. Vista, no gracias, nunca la había tenido. Entonces, cuando Dios nos da una palabra, hay algo que nosotros debemos hacer. Muchas veces nosotros esperamos que otro haga. Problema de mi mujer que no quiere cambiar, problema del chino que no quiere cambiar, problema de fulano, problema del otro, pero no es mío, nunca es mi responsabilidad. Entonces, yo tengo una responsabilidad, obedecer lo que Dios me dijo a mí. Y aquí también se deriva de esta otra. Si Él le dijo algo es porque Él se relacionó con Jesús. De alguna manera este ciego llegó a donde Jesús iba a pasar. ¿Sí? De alguna manera, él tuvo que haber llegado ahí. Sigamos. Entonces, ¿qué hizo el ciego? Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fue y se lavó. El problema es que a nosotros no nos gusta ir. Y cuando comenzamos nosotros como cristianos hace 18 años, se hacían vigilias de toda la noche. Eso no se volvió a hacer. Cuando comenzamos en este lugar, hacíamos vigilias de toda la noche. Yo me acuerdo que tocaba la guitarra, que le quedaban las vejigas aquí toda la noche tocando. Pero nosotros no nos gusta ir. Ay, no, un servicio tan largo, no, terrible. Pero creo que es más fácil hacer una vigilia de una noche que un ciego irse a buscar un lugar que nunca ha visto. Por caminos, no sé cómo era, no había autopistas, sino que por sus propios medios ir a buscarlo. ¿Él qué hizo? Fue. Y cuando llegó allá también, no, que alguien me lave, no, buscó dónde es que queda el agua. Y comenzó a lavarse. ¿Y qué hizo? Regresó viendo. Entonces, Jesús, cuando usted ve el ministerio de Jesús, ve varios milagros. Hubo milagros que ocurrieron así, pero hubo milagros que se llaman un proceso. Este es uno de esos milagros que tiene un proceso. A nosotros nos gusta hablar de sucesos, un milagro que sucedió así, pero no nos gustan los procesos. La Biblia dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Eso es un proceso. Entonces, muchos milagros Dios va a hacer a través de un proceso donde nosotros tenemos que aprender a obedecer lo que Él dijo. Sí, Señor. ¿Sí? Qué alegría, qué entusiasmo. No grite tanto. Hay algo en lo que nosotros necesitamos aprender a obedecer lo que Él dijo. Y entonces veremos el milagro. Amén. ¿Sí? Listo, entonces dice, entonces los vecinos, siempre habrá algo que diga algo, habrá alguien que diga algo, ¿cierto? Entonces los vecinos, y los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿sí? Entonces, cuando usted y yo creímos, los vecinos tuvieron algo que decir, ¿sí? Algo que decir. Siempre habrá gente comunicativa que opina de lo que otro vive, ¿cierto? Entonces decían, mira lo que se preguntaban, ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Lo miran, este no era el mendigo. O sea que aparte de ser ciego era mendigo. ¿Por qué? Porque no podía trabajar. Sí, estaba incapacitado, pues no podía ver.
Entonces no era este el que se sentaba y mendigaba. Entonces otro dijo, Él es. Otro dijo, a Él se parece. No es Él, pero es uno parecido. Cuando nacimos de nuevo, entonces, ¿cuántos vivimos un cambio? Sí, ¿Ese sí es el mismo? Sí. El que sentaba en la cantina y hasta que al último centavo se levantaba. Ese no se parece, pero no es. ¿Es el que le pegaba a la mujer? No, se parece, pues no es. ¿Cuántos creen que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Las cosas viejas pasaron, la mendicidad pasó, la ceguera pasó, el alcoholismo pasó, la violencia pasó, la mentira pasó. ¿Amén? Sí, amén. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando aprendemos a obedecer, cuando vivimos el proceso. Sí, Señor, amén. ¿Sí? Porque nos gusta todo, pero hay cosas que Dios va a hacer a través de un proceso, donde nos va a enseñar ¿a qué? A obedecer. ¿Sí? A obedecer. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos viendo los primeros 12 versículos. Y él contestó, yo soy. El caparazón es el mismo. Lo que pasa es que adentro entró el poder del Evangelio y empezó a explotar. Amén. Y a transformar y a explotar. Y se me fue quitando la ceguera, y se me fue quitando lo mendigo, y se me fue quitando lo mentiroso, y se me fue quitando lo ladrón, y todo eso se fue quitando de mí. Amén. Fue desapareciendo. Sí, amén. El poder de Dios actúa en aquel que cree. La obediencia es fe en acción. Sí. Creer o fe no es simplemente decir yo creo. Creer es hacer algo en dirección a lo que Él dijo. Entonces los milagros suceden. Sí, Señor. ¿Sí o no? ¿Suceden los milagros o no suceden? Sí suceden. Otra pregunta que decían. Que entonces le hicieron la pregunta, ¿cómo es que te fueron abiertos los ojos? Oiga, pero díganos. Nosotros siempre lo vimos con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, sí, andaba así, con los ojos cerrados. ¿Y cómo fue que le abrieron los ojos? ¿Sí? Entonces, él contestó, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me montó en los ojos y me dijo, ¿qué me dijo? Ve a Siloé y lávate. ¿Y qué hice yo? Y fui y me lavé. ¿Y qué pasó? Y recibí la vista. ¿Ve el proceso? Primero, él hizo lodo y me untó en los ojos. Segundo, me dio una palabra, no, ve a Siloé y lávate. Y él no respondió, ¿sí qué? ¿Y eso dónde queda? No, pero eso debe ser como muy lejos y difícil ir uno por allá tan lejos. No, ¿él qué hizo? Y fui. Cuando Dios le da una palabra a uno no hay que poner trabas. No hay que sacar excusas, simplemente obedezca. Y fui, y me lavé, ¿y qué pasó? Y recibí la vista. Recibí la vista. ¿Dios es Dios de milagros? Sí. Pero hay milagros que dependen también de nosotros. Sí, Señor. Nosotros no podemos esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Si nosotros le creemos a Dios, hacemos algo diferente, siguiendo la voz del buen pastor, porque conocemos su voz, ¿cierto? Ahora mire, le preguntaron, ¿dónde está Él? También querían conocerlo, ¿sí o no? Cuando Dios hace un milagro en uno, entonces eso provoca a otro y dice, ¿dónde está Él? Ya preguntaban, ¿dónde está Jesús? Y Él contestó, No sé. no es que yo era ciego y yo no lo vi. ¿A dónde fue? Ahora recuperé la vista, pero cuando volví ya no estaba. No sé dónde está. Y ahí termina el pasaje, el primer pasaje, los 12 primeros versículos. Mucho que enseñar ahí, pero quiero avanzar y quiero mirar todo el capítulo, ¿sí? Esto fue lo que sucedió. Esto es la parte nuestra, ¿cierto?
Ahora viene el interrogatorio de los fariseos. Entonces llaman al que había sido ciego para interrogarlo, le hacen un primer interrogatorio. Cuando uno se vuelve religioso, uno es una especie como de fiscalía. Uno quiere interrogar a todo el mundo y es muy malo cuando uno se sienta a oír la palabra con espíritu de fiscal. Fariseo. Esto está mal, esto lo dijo mal. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué miró así? ¿Por qué se puso ese saco? Uy, no, pero ¿por qué lo hizo este día? Entonces mire, dice el verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. ¿Qué trabajo tan tenaz hacer el lodo? Ese trabajo no se podía hacer. ¿Qué pecado? ¿Sí? Entonces lo llevaron para un interrogatorio. Una persona religiosa siempre quiere interrogar al otro, preguntarle todo, ¿sí? La primera pregunta que le hacen es: ¿cómo recibiste la vista? Él contestó: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Eso fue lo que había sucedido. ¿Listo? Lo están interrogando. Entonces le dice el fariseo: este hombre no puede venir de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Sí? Leyes, normas, cosas como no hagas, no mires, no toques, ni siquiera nada. Dice que doctrinas de hombres. ¿Sí? Jesús dijo: yo soy Señor del día de reposo. Amén. No fue hecho el día de reposo no fue hecho el hombre por causa del día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre, o sea, para que el hombre descanse. Sí, Señor. ¿Sí? Entonces, otro de ellos dijo: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Entonces se contradijeron entre ellos, se presentó como una división entre ellos mismos, porque pensaban: pero ¿cómo así? No, pero no guarda el sábado. No, pero alguien que no venga de parte de Dios no puede hacer eso. No existía nadie en el mundo que andara dándole vista a los ciegos que han nacido ciegos, que eran ciegos de nacimiento. No había pasado. ¿Sí? Entonces hubo como una división ahí entre ellos. Entonces le dijeron: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Uno tiene que tener algo que decir del que nos abrió los ojos espirituales. Algo que decir, algo que contestar. Y él dijo que es profeta. Eso les molestó muchísimo. Porque los profetas, nosotros los religiosos somos los profetas. Los que conocemos la ley de Moisés. ¿Cómo así? Que este es un profeta. ¿Qué es profeta? Entonces mandaron llamar a los papás. Sacaron a ese y mandaron llamar a los papás. Y le dijeron a los papás: ¿este es su hijo? ¿Es el que ustedes dicen que nació ciego? Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿cómo es que ve ahora? Entonces, ya no nos gustó. El que había sido sanado dijo la verdad, sí, pero a ellos no les gustó. Entonces, como no les gustó esa versión, entonces llamaron a los papás. Y entonces los papás estaban asustaditos y dijeron: sabemos que nuestro hijo nació ciego. Pues claro, no es que nosotros lo tuvimos. Nosotros sabemos que nació ciego. También sabemos, así, pero ¿cómo ahora ve? No sabemos. Sabemos que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No sabemos. ¿Y quién lo sanó? Tampoco sabemos. Ahora, ellos sí sabían, pero estaban asustaditos. Ellos sí sabían, pero tenían miedo a los religiosos, entonces están asustados. Nosotros sí sabemos que nació ciego, es nuestro hijo, pero ¿cómo es que ahora ve? ¿Quién lo sanó? No sabemos. Ahora le dijeron algo más. ¿Edad tiene? Pregúntele a él mismo. ¿Por qué dijeron eso? Dice la Escritura: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús es el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces tenían miedo de que los expulsaran. Muchas veces uno como cristiano es cobarde, como este padre. Viejo cobarde. Entonces ya eran de cierta edad. Y entonces por miedo
No dijeron lo que sabían. Sí, Señor. Nosotros debemos decir lo que sabemos, Sí, amén. lo que hemos visto y oído, dice la palabra. Debemos confesarlo, hablarlo, decirlo. Así a la gente no le gusta. ¿Sí? Se llama carácter. Estos estaban asustaditos, no dijeron nada. Entonces lo vuelven a llamar a él. Segundo interrogatorio. Y en esta oportunidad dicen: ¡da gloria a Dios! Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces vino el juicio. Ya el segundo interrogatorio fue más fuerte que el primero. No les gustó el primero, llamaron a los papás, no pudieron sacar información por ahí, entonces lo llamaron ya con una voz más fuerte, ¿cierto? Y entonces él dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. El hecho, ¿no? El milagro no se puede ocultar, Sí, amén. no se puede tapar. Cuando el milagro ocurre, todos los argumentos caen al piso. Sí, amén. ¿Sí? Su vista espiritual debe manifestarse a través de lo que usted es y habla. Sí, amén. Y no se quede callado, dígalo. Sí, Señor. ¿Sí? Dígalo, porque es una evidencia. Entonces, le hicieron dos preguntas más. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le siguieron preguntando. Y él contestó: ya les dije y no quieren creer. Les había dicho el primer interrogatorio. Dijo: me hizo barro, me puso los ojos, me dijo que fuera a lavar, me fui y lavé y vi, ya yo les dije. Y no quieren creer. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? Y miren lo que les dice: ¿quieren también ustedes ser sus discípulos? Eso le sacó la piedra, ¿no? ¿Quieren ustedes también ser sus discípulos? ¿Sí? Entonces eso le sacó la piedra. Ahora le dicen: tú eres su discípulo, nosotros discípulos de Moisés somos. De ley, 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 ley. ¿Sí? Ley, 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 ley. Ley venteada. ¿Sí? El religioso siempre le querrá poner la carga al otro que él no puede llevar. Sí, Señor. Siempre le querrá hacer eso. Entonces le dijeron algo más: nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero ese Jesús no sabemos de dónde sea. No lo sabemos. Mucha gente cabezona que sabe muchas cosas, pero no tiene relación con Dios, no obedece, solo vive de tradiciones. Uno tiene que tener cuidado con eso. ¿Esa palabra para quiénes? ¿Para esos fariseos allá? No. Que a veces uno tiene un poco de fariseo también. Sí, amén. Nosotros sabemos, y el versículo tal dice, y el libro tal dice, y aquel libro también dice, y nosotros sabemos. Sí, sabemos, pero no hacemos nada con lo que dice. ¿Sí? Sí, Señor. Entonces, ahora este hombre se despacha. En el segundo interrogatorio dice: tan raro que ustedes no saben de dónde sean, y a mí me abren los ojos. En otras palabras, ustedes viendo y no saben de dónde eran, no sabían que era de Nazaret. Y yo que no veo, sé más que ustedes. En otras palabras, ya les estaba anticipando: peor la ceguera física, espiritual que la física. ¿Sí? Él le sigue diciendo, dice: dígale más. Y dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno le teme y hace su voluntad, a ese oye. Comenzó a predicarles. ¿Sí? Comenzó a predicarles. Aprovechó la oportunidad. Y ahorita se despacha con un sermón tremendo. Desde el principio no se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si no viniera de Dios, nada podría hacer. Tremendo, ¿sí o no? Se llama denuedo. No solamente ahora veía, sino que ahora tenía denuedo. Entonces le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñarás a nosotros, fuera. Y lo echaron de la sinagoga. Para un religioso no hay nada peor que le digan la verdad. Sí, Señor. ¿Sí? Porque siempre
El religioso va a mirar qué antigüedad tengo, cuántos pergaminos tengo, qué tanto he estudiado. Y por eso nosotros que hemos estudiado tenemos que tener tanto cuidado con esto. Sí, señor. Cuando uno se sienta a oír la palabra con espíritu de religioso, de fariseo, de interrogar. Ay, no, ahí está mal trazado. No, el contexto es así, no, eso es ser así, no. Y saben que la mejor predicación es la de un corazón nuevo, Sí, amén. un espíritu lleno de Dios. Sí, señor. ¿Sí? No está mal que sepamos la palabra, debemos saberla. Sí, amén. Pero tenemos que tener cuál es nuestra actitud. Cuando ya estoy yo, soy teólogo y tal, y yo sé, y yo tal, los conozco todo. ¿Qué tal? No? La sana doctrina. Mucha gente se preocupa por la sana doctrina que enseñan, pero no se preocupa por la sana doctrina que vive. Porque nuestro comportamiento es el que o adorna la doctrina o la difama. Eso tiene que ver con la vida diaria. Sí, señor. Con la vida diaria. Entonces aquí termina el interrogatorio de ellos. Y entonces dice, y oyó Jesús, del verso 35 en adelante, que lo habían expulsado. Y hallándole, le dijo. ¿Y lo que le dice Jesús? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Otra vez la palabra? Porque el Evangelio es poder de Dios Para los que creen. a todo aquel que cree. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió, ¿quién es, Señor, para que yo crea en Él? O sea, tengo que conocerlo para creer en Él. Jesús le dijo, pues le has visto, y Él que habla contigo, Él es. Mire la actitud de este hombre, tan diferente a la actitud de los otros. Creo, Señor. Le adoró. Entonces, el creer es una acción, y el que cree adora. Amén. Por eso cuando el servicio empieza y los que están aquí animándonos en la alabanza cantan o dicen levante su mano o algo, no es simplemente porque esto es una presentación, entonces hay que animarlos para que ellos digan, no, es porque venimos todos a adorar. Amén. El que cree adora. Sí, señor. El que cree adora. Y el que adora es transformado. Porque la palabra de Dios dice que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Señor, amén. Sin embargo, Jesús le dice, para juicio he venido a este mundo. O sea que el Evangelio es para juicio al que no cree. El Evangelio es poder de Dios al que cree. Hay milagros para el que cree, para el que no cree hay juicio. Y dice, para los que no, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. O sea, el Evangelio de todas maneras produce algo. Sea que crea o sea que no crea. Al que cree es poder de Dios, transforma, hace milagros, bendice. Y al que no cree viene juicio. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando habla de las señales de los últimos tiempos y dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio. No dice para arrepentimiento, no dice para salvación, dice para testimonio. O sea que finalmente allá habrá un testimonio de que sí se predicó. Y yo me imagino la tecnología del cielo diciendo, coloquen el video ahí como evidencia, mire cuánto fueron a predicarle, vean. Vea, pero es que usted estudió en el Instituto Bíblico, mire. Vea, todo el testimonio está ahí. Tremendo, ¿no? Porque al que más se le da, más se le da. ¿Sí? Y entonces estaban por ahí los religiosos escuchando y ellos dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Se ofendieron. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Y entonces Jesús les contestó, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. El que cree que sabe mucho, ¿sí? El que cree que sabe mucho.
yo sé, yo conozco, yo tengo, yo solo sé que Él vive en mí, Amén. que es Cristo en mí la esperanza de gloria, Sí, Señor. que separado de Él nada puedo hacer, que dependo absolutamente de Él. Entonces el glorioso evangelio hará milagros en tu vida, solamente esos milagros van a depender de su actitud. ¿Se llama cómo? Dígalo, proceso Proceso. de obediencia. Entonces hay cosas, y a todos nos pasa, hay cosas en las cuales le hemos creído a Dios, pero hay otras cosas en las cuales no le hemos creído a Dios. En otras palabras, hay cosas en las que nos hemos lavado con la palabra, pero hay cosas que todavía están sucias y no las hemos lavado por la palabra porque no hemos creído. Hay muchos milagros esperando por nosotros. Esperando que demos un paso de obediencia. Cuando demos el paso de obediencia, vamos a ver el milagro. ¿Sí? Porque el que cree verá la gloria de Dios. El glorioso evangelio se va a manifestar en la persona que cree. Y el que no cree, simplemente vendrá. ¿Qué dice la Biblia? Juicio. Entonces, uno todos los días y en cada acción decide si quiere gloria o juicio. Estas son palabras de Jesús, ¿no? Estas son palabras de Jesús. Entonces, siempre que nos acercamos a Jesús y a su palabra, debemos acercarnos con temor reverente. Porque la Biblia dice que si invocamos por Padre al que sin acepción de personas juzga justamente según la obra de cada uno, caminemos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Cuántos invocamos al Señor? Amén. Creo que hay milagros para usted y para mí. Y creo que hay cosas en las cuales estamos siendo procesados. Y creo que cuando demos pasos de obediencia, vamos a ver milagros. Te bendigo esta noche con esa palabra en el nombre de Jesús.